Sí, la tosferina es una enfermedad de las que puede uno hablar que estuvo controlada, que los casos epidemiológicamente hablando eran muy contados y en lugares en el mundo en donde o no se había vacunado o no alcanzaban las tasas adecuadas de vacunación. Sí. La tosferina es una bacteria, es producida por una bacteria que se llama Bordetella pertussis, tiene una transmisión por vía aérea, vía respiratoria. Un enfermo tose en un espacio cerrado y contagia a un sano. La inmunización contra la tosferina pues tiene muchos años, ¿verdad? Las vacunas originales hace 40 años en la Cartilla Nacional de Vacunación en muchos países del mundo contienen la fracción pertussis que venía junto con difteria y con tétanos, la llamada DPT, la versión digamos así más antigua. Y hoy en día viene en la cartilla de vacunación como una vacuna llamada hexavalente. Tiene otros 3 antígenos contra hemófilos, contra polio, o sea, contra hepatitis B. Los niños lo reciben a los 2, a los 4 y a los 6 meses. Y luego se refuerza a los 18 meses y luego a los 4 años. Este esquema de vacunación provee una inmunidad completa de un 99% contra los microbios que contienen esas vacunas. Pero en las fechas de la pandemia, del 2020 al 2023, las coberturas de vacunación se redujeron. Por temor a salir y las indicaciones sanitarias que no los lleváramos a la escuela, no lleváramos al kinder, y mucha gente no vacunó. Nos centramos todos en el COVID, se dejó de vacunar contra esta enfermedad. En el año pasado, 2024, desde el 2023, empieza a haber casos de tosferina. Es una enfermedad muy característica porque produce una semana de resfrío y una segunda semana que empiezan a toser de una manera muy característica porque tienen una tos muy intensa que le produce vómito de flema y una interrupción de la respiración. Es un periodo de apnea que puede durar 20 segundos, que a veces los niños, cuando particularmente los niños se enferman, se desvanecen, como si se desmayaran por el periodo de ausencia de respiración. Es característico que el cuadro agudo ya de la tos puede persistir de 2 a 4 semanas. Entonces ahí el médico, en la consulta, las familias te dicen, tengo mi niño que tiene enfermo 3 semanas de una tos que no se le quita. Se prende, ¿verdad?, el foco, puede ser tosferina. Se ha tratado como resfriado, ha recibido antibióticos que no son para el control de la tosferina. Y no se ha pensado en el diagnóstico, ¿verdad? Se piensa en otras cosas, influenza o COVID o sinusitis. Entonces son niños que tienen también un periodo muy largo de convalecencia. Se puede hacer el diagnóstico clínico y se puede hacer el diagnóstico por laboratorio. Determinan los anticuerpos o haces un cultivo para aislar la bordetela. Todo eso a veces es innecesario si en la fase clínica uno piensa en el diagnóstico y está sugerido iniciar tratamiento. En escuelas, en guarderías, en kinders, hemos visto un repunte de casos. Y también son familias que no completaron el esquema de vacunación de sus niños. O sea, la tosferina sí es un problema también sanitario que se puede prevenir con la vacunación y que sí tiene tratamiento. El tratamiento es con un antimicrobiano del grupo de los medicamentos llamados macrólidos, que ahí el pediatra debe evaluar muy bien qué es lo que debe recibir cada niño, ¿verdad? Hacer el diagnóstico, iniciar tratamiento, concientizar a los papás cuando tienen más niños que deben ser vacunados, porque es muy buena la vacuna, tiene una buena índice de protección. Y sospecharlo cuando una familia está viviendo la situación que menciono. 3 semanas, 4 semanas con una tos que no se quita, que parece realmente que el niño no está tan enfermo, pero tú lo oyes toser, lo ves toser y te das cuenta que es eso, ¿no? Tos con flema, muy espesa, muy viscosa, con una fase inspiratoria. Cuando termina la tos y el vómito, tiene una inspiración que le llaman como un sonido de un estridor, muy característico, como si fuera asma, pero en la fase inspiratoria, y se quedan desfallecidos. Nosotros tenemos videos de pacientes que nos autorizaron para mostrar, porque dices, ¿cómo es la tosferina? No están familiarizados. Los médicos también nos falta a veces esta visualización porque son enfermedades que estaban controladas. Pero tú ves un caso así, que un niño que tiene este tipo de tos, y dices, eso es tosferina. Hay que iniciar tratamiento. Yo creo que existe a veces mitos alrededor de que cómo nos vamos a ir inmunizando de manera natural. Y hay enfermedades que sí definitivamente son menores, que se autolimitan, que no necesitas tratamiento y que no necesitas vacunar. Pero sí hay enfermedades potencialmente peligrosas que te causan una neumonía o una meningitis o una encefalitis, como es el caso de sarampión y tosferina, que es prevenible totalmente. Sí, hay que acercarse. Los médicos tenemos mucho de
de necesidad también de dialogar con los pacientes, con las familias y explicarles cuál es el riesgo, más aún cuando estamos observando en la comunidad que está presente este tipo de casos. O sea, las mismas medidas que hemos platicado en ocasiones anteriores, que tiene que estar el enfermo aislado, las personas utilizar cubrebocas, seguir la rutina de la desinfección de superficies, tratar de separar los artículos de uso personal como las toallas, los cepillos de dientes, los cubiertos. Eso es suficiente, porque el tratamiento contra la tosferina sí inactiva al microbio. O sea, sí va el antibiótico que se usa, va y acaba con el microbio, y lo demás es el proceso de recuperación del paciente.